En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. El Papa León XIV ha publicado su primera encíclica, Magnificat Humanitas, Magnífica Humanidad. Llega un momento clave en el que el mundo lleva mucho tiempo ya debatiendo si la inteligencia artificial tiene que tener límites, quién tiene que ponerlos y si hay voluntad, sobre todo, de hacerlo. Hay que recordar que hace nada en Washington Trump decidía no firmar la orden ejecutiva que hubiera regulado el sector, convencido de que cualquier restricción podría costar a Estados Unidos la ventaja que hoy tiene sobre China. Y es que ahora, justo ahora, que llegue la voz del Vaticano con una cierta contundencia, incluso más radical de lo que en principio uno pudiera esperar, es verdaderamente significativo. Y hay muchas señales de ello. El Papa ha elegido firmar la encíclica, lo hizo el 15 de mayo, una fecha en la que se cumplían 135 años de Rerum Novarum, la otra encíclica clave también en un movimiento y en un momento complejo de la industrialización de la humanidad, firmada por León XIII. Es un gesto que obviamente no es casual. En 1891 el Papa Pezzi publicaba un documento que cambió la historia del pensamiento social moderno, justo cuando la industrialización estaba en su momento más alto, cuando se luchaba por los derechos de los trabajadores que estaban siendo asaltados por esa búsqueda del beneficio a toda costa. La Iglesia tomó partido por la dignidad humana frente a una lógica, como digo, de capitalismo sin límites. Y lo hizo cuando nadie con ese tipo de autoridad moral se atrevía a hacerlo. Ahora, 135 años después, León XIV, el Papa Prevost, primer pontífice estadounidense de la historia, licenciado en matemáticas, no en teología, hace exactamente lo mismo ante una revolución tecnológica que en el Vaticano. Y no solo en el Vaticano se considera de una magnitud, sino comparable, incluso hasta superior a la de la segunda industrialización. La Rerum Novarum hablaba de trabajo, de salario justo, de dignidad del obrero. La Magnificat Humanitas habla también de trabajo, porque la inteligencia artificial va a suponer un terremoto en este ámbito, pero su foco más urgente, el que más nos interesa, el que convierte a esta encíclica en un documento de geopolítica, tanto como de teología, es la guerra. Y es que la inteligencia artificial está cambiando las claves, las reglas del conflicto armado. León XIV lo dice verdaderamente en voz alta: no existe algoritmo que pueda hacer que la guerra sea moralmente aceptable. Es una afirmación interesante cuando está sobre la mesa el proyecto Maven. Ya saben, cuando hay drones autónomos que se introducen en escenarios de guerra reales, y aunque se dice que hay un human in the loop, que alguien humano es el que da el beneplácito, el que aprieta al final el botón, eso no es verdad, al menos en un aspecto práctico, porque ese human in the loop no puede decidir en milisegundos cuando le traen todo ya decidido, pensado por la inteligencia artificial. Y es que la tecnología, lo advierte el Papa, no libera el conflicto de lo que es intrínsecamente inhumano, con las víctimas reducidas a datos ahora mismo, a objetivos deshumanizados, la víctima como dato, el muerto como variable en el cálculo de optimización de la productividad de un dron y de una aplicación. Estamos ante una situación verdaderamente peligrosa para el futuro de la humanidad, y así lo identifica León XIV. Los sistemas de inteligencia artificial militar, cuando identifican al objetivo, no tienen miedo, no tienen dudas, no piensan en la mujer o en los hijos de ese soldado, sienten que están simplemente cumpliendo la labor para la que han sido programados, no que estén quitando una vida con las consecuencias ulteriores que tiene todo ello. Y esto nos hace ver la dimensión geopolítica profunda de la encíclica. La guerra se vuelve barata en términos domésticos, mucho más fácil de vender a la opinión pública. Va un dron por la parte del agresor, obviamente, del que tiene la tecnología. No va a morir uno de nuestros ciudadanos, pero en el otro lado sí muere un ciudadano, sí muere un hijo, un hermano, sí muere un padre. Y eso es lo que el Papa está identificando como elemento de peligro civilizatorio ahora mismo, de punto de inflexión para nuestra civilización. León XIV insiste en que no es lícito confiar a sistemas artificiales
decisiones letales, decisiones irreversibles. Llama, de hecho, a desarmar la inteligencia artificial, sustrayéndola de la lógica de la competencia armamentística, y llama a establecer reglas internacionales que frenen esa carrera tecnológica y aseguren la protección de los civiles. La encíclica de esa manera se convierte en un documento de política internacional, aunque sea el Vaticano y en concreto el Papa León XIV quien lo promulga. Lo que el Papa pide es en esencia un tratado internacional sobre las reglas de la inteligencia artificial en lo militar, algo que en el clima geopolítico actual, con Washington que no quiere regularse, lo vimos, con Pekín sin intención ninguna, obviamente, de dejarse limitar, y con Moscú operando al margen de cualquier marco normativo internacional, parece una utopía. Pero es en momentos así, cuando hay que luchar por las utopías y cuando se terminan convirtiendo en realidad, si hay convencimiento en la lucha. Hay que recordar también la deriva de poder económico que tiene esta tecnología. La encíclica habla de los datos como elemento clave del poder, de acumulación de poder, de tecnooligarquía. No lo está haciendo ningún friki visionario al que le guste las utopías futuristas, lo está haciendo el sumo pontífice. Habla de poder económico, poder de vigilancia, de manipulación. En última instancia, todo eso se traduce en poder geopolítico. Y León XIV termina hablando de colonialismo digital, porque funciona exactamente igual que el colonialismo clásico. Extrae los recursos valiosos ante ciudadanos que no pueden operar en igualdad de condiciones con quienes hacen eso con ellos. El pontífice denuncia una cultura de poder basada en la lógica de la fuerza y aclara que todo lo que se habla en el texto es no utópico, sino una lucha, un proyecto exigente sobre el que se puede luchar, que implica reformas profundas en Naciones Unidas, en el sistema político internacional. Y es que el hecho de que el primer papa estadounidense de la historia, en su primer gran documento doctrinal, contradiga precisamente de forma frontal la lógica que gobierna la política tecnológica de su propio país de origen, dice mucho sobre la independencia de la institución papal, del Vaticano, y sobre su lectura, sobre todo, del momento histórico, sobre el compromiso de dejar claro, aunque no tengas legiones, como ya dijo algún otro dirigente político también controvertido, hay mucho poder detrás. Eso es lo que intenta desarrollar en cuanto a nuestra moral y a nuestra determinación respecto de la inteligencia artificial León XIV. Hace 135 años nadie escuchó a León XIII de inmediato. Rerum Novarum tardó décadas en implementarse en legislaciones concretas, pero sembró y vimos y vemos sus frutos. Eso es lo que León XIV está intentando hoy con Magnifica Humanitas, sembrar en el momento exacto en el que la humanidad más necesita que alguien lo haga para que no termine por deshumanizarse aspectos tan negativos como la guerra o como la muerte de un individuo en un conflicto, que no lo decidan las máquinas, que no decidan las máquinas por nosotros, que no nos entreguemos solo a las máquinas, que siempre esté detrás de todo el ser humano, su ética y su moral. Hacemos un alto en el camino. A la vuelta, información geopolítica que ha elaborado Pablo Iannone. No se marchen, sigue Pulso Geopolítico. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Cierre de mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Hola, te habla Javier García Viviani. A las 3 de la tarde comenzamos a Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. La mejor manera de estar informado de toda la actualidad económica. Di que nos escuchas. Elysium Dental combina tecnología de vanguardia con un equipo humano que dedica el tiempo y cariño necesarios diseñando tu mejor sonrisa. 2 clínicas céntricas en Madrid, Juan Bravo y Simancas, para cuidar tu salud dental. Claridad en cada diagnóstico, recomendaciones éticas y tratamientos personalizados. Entrar en Elysium es sentirte en buenas manos. Elysium Dental. Ir al dentista nunca fue tan cómodo. Elysiumdental.es.
El cambio es constante y en el sector financiero y asegurador, la experiencia marca la diferencia. Con cerca de 1.000 profesionales, presencia en 7 países y una trayectoria de más de 2 décadas, Carácter es el referente en consultoría estratégica y digitalización. En Carácter lideramos la transformación con soluciones avanzadas en operaciones, gestión de riesgos y talento clave. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? Carácter, Beyond Your Challenge. Un acontecimiento histórico en la Plaza de Toros de las Ventas. Borja Jiménez lidiará 6 toros en solitario el 7 de junio en la Plaza de Toros de las Ventas. Será la corrida in memoriam de Sánchez Mejías. Compra ya tus entradas en las-ventas.com. Radio Intereconomía, la radio que dobla su interés. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Vamos con la información geopolítica que ha elaborado Pablo Llanone. Pablo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Comenzamos con Trump, quien asegura que el acuerdo con Irán será magnífico o no será. En un mensaje en su red social, el presidente estadounidense ha cargado contra demócratas y tontos, ha dicho, por especular sobre el acuerdo del que no saben nada. Ha finalizado su mensaje afirmando que el texto que negocia con Irán será lo opuesto al que ha calificado como desastroso acuerdo firmado por la administración Obama y Teherán en 2015 que extralimitaba el programa nuclear de Irán. Yo no hago pactos como esos, ha zanjado Donald Trump. Mientras Irán asegura que la firma de un acuerdo con Estados Unidos no es inminente. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní asegura que han llegado a conclusiones sobre muchas cuestiones en discusión, pero apunta a que ha habido cambios frecuentes en las posturas de los responsables estadounidenses. El portavoz, asimismo, ha reiterado que las negociaciones están centradas actualmente en el fin de la guerra y no en el programa nuclear iraní, cuestión que, según ha dicho, será discutida en un plazo de 60 días. Xi Jinping recibe al primer ministro de Pakistán en medio de posibles avances en ese acuerdo con Irán. Encuentro relevante teniendo en cuenta que en los últimos días autoridades pakistaníes han actuado como canal para el intercambio de mensajes entre Washington y Teherán. China, por su lado, ha expresado públicamente su apoyo al papel de mediación justo y equilibrado, ha dicho, de Islamabad. Además, Xi Jinping le dijo a Donald Trump durante su visita de Estado que haría lo posible por influir en la paz en Irán. Kiev sufre uno de los bombardeos rusos más intensos de toda la guerra de Ucrania. Misiles y drones rusos han logrado impactar contra la capital de Ucrania, incendiando un mercado y dañando viviendas. Han perdido la vida al menos 4 personas y 77 han resultado heridas. Moscú sorprende con este ataque después de que se haya especulado sobre su debilidad tras el minimalista despliegue de armas en el desfile militar de hace unas semanas. Precisamente, de acuerdo a Enrique Navarro, analista experto en geoestrategia y defensa, este brutal ataque podría ser una forma de contradecir dichas suposiciones. Creo que en el fondo es una demostración, es un mensaje de que Rusia no está hundida. Si vemos los resultados del ataque, 4 muertos, algunos heridos, es el ataque más violento, y si estos son los resultados que se pueden conseguir, mientras que en el frente claramente es una situación compleja para Rusia, con un aumento enorme de las bajas según los informes internacionales, parece que esto es un acto un poco más a la desesperada, como vimos al principio de la guerra, pero que va a tener poca incidencia en el desarrollo de la misma, que no pinta bien para Putin. China envía un taikonauta para una misión especial de 1 año con la idea de alunizar en el año 2030. China ha enviado 3 astronautas a su estación espacial. Uno de estos astronautas permanecerá allí durante 1 año, un periodo que es récord para el país. El gigante asiático ha enviado astronautas a su estación espacial casi una docena de veces, pero este lanzamiento se produce en medio de una carrera acelerada hacia la Luna con Estados Unidos, que tiene pensado alunizar en el año 2028, después de que Donald Trump metiese presión para volver a satélite y obtener una posición ventajosa respecto a otros países. El Papa León XIV publica su primera encíclica, versa en torno a la inteligencia artificial y se titula Magnifica Humanitas. El texto es una profunda reflexión de 245 párrafos en la que el Papa León XIV reflexiona sobre cómo proteger la dignidad humana ante el auge de la inteligencia artificial y de las tecnologías digitales. El sumo pontífice advierte en la encíclica de que quien controla la IA podría imponer su propia visión moral, al tiempo que exige desarmar la inteligencia artificial en contextos bélicos. Marco Rubio sigue con su visita a la India. El secretario
secretario de Estado estadounidense trata de normalizar las relaciones entre Nueva Delhi y Washington a golpe de acuerdos comerciales y energéticos. El vínculo entre ambos países se había deteriorado después de que Trump impusiese aranceles del 25% al país asiático, que podría considerarse caballo de Troya norteamericano en Oriente. En medio de este contexto, Rubio podría reunirse mañana con sus homólogos indio, japonés y australiano para reforzar la alianza Quad, que lleva años en el tintero de la especulación. Profundizamos ya en todas estas informaciones geopolíticas. Irán asegura que esa firma de acuerdo con Estados Unidos no es inminente. Eso a pesar de los avances de las negociaciones de paz. Su portavoz de Exteriores asegura que han llegado a conclusiones en torno a muchas de las cuestiones que se están dirimiendo, pero apunta a que ha habido cambios frecuentes de forma habitual en la postura de los responsables estadounidenses y que esto es algo que permite anticipar ciertas dificultades a la hora de terminar cerrando el acuerdo. El portavoz asimismo ha reiterado que las negociaciones están centradas actualmente en el fin de la guerra, pero no en el programa nuclear iraní, una cuestión que, según ha dicho, va a ser discutida en un plazo de en torno a 60 días, Pablo. Con estos mensajes que lanza el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, vemos que podríamos estar más ante un memorando de entendimiento que a un acuerdo como tal, en línea a lo que apuntaba Enrique Navarro, analista experto en geoestrategia y defensa. Yo creo que se está yendo a un acuerdo de mínimos, la presión para todas las partes para llegar a un entendimiento es mucha, sobre todo por parte de Trump. Yo creo que estamos a punto de cerrar lo que se llama un memorándum de entendimiento, que básicamente va a fijar unas condiciones de partida basadas en la apertura del estrecho de Hormuz y en dejar temas muy específicos como el tema nuclear para una negociación técnica posterior. A lo largo de esta semana deberíamos tener algún resultado satisfactorio. Entendimiento que, por lo tanto, como oímos, no incluye la cuestión nuclear, que fue, al fin y al cabo, el detonante del conflicto. ¿Qué se pretende con ese plazo de 60 días extra desde el memorando? ¿Acaso Estados Unidos intenta que Irán renuncie finalmente a enriquecer uranio? ¿Es esto posible? Enrique Navarro. Está claro que Irán se resiste a abandonar su programa nuclear. El apartarlo o dejarlo para más adelante, yo creo que tiene más que ver con el propio calendario de Trump, pero es un tema que no está resuelto. O sea, y mientras no esté resuelto ese tema, que fue la causa de la guerra, pues siempre va a existir la amenaza de que se pueda volver. Irán ha descartado establecer el cobro de peajes en el estrecho de Hormuz, pero mantiene que ofrecerá, junto con el país Omán, una serie de servicios de seguridad y navegación para transitar por el estratégico paso, que sí, estos servicios sí que requerirán un pago. Asimismo, según medios iraníes y estadounidenses, el memorando podría incluir el fin de la guerra en todos los frentes, incluido Líbano, donde ayer mismo se registraron 6 fallecidos tras un bombardeo israelí. También este memorando podría versar sobre la suspensión parcial de sanciones impuestas contra Teherán durante los 60 días en los que se discutirá el programa nuclear iraní, así como medidas para facilitar nuevamente la navegación en el estrecho de Hormuz. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, habla desde Nueva Delhi de una propuesta que es bastante sólida. Todavía estamos en proceso. Tenemos lo que considero una propuesta bastante sólida sobre la mesa en cuanto a la capacidad de abrir el estrecho, garantizar su reapertura y entrar en una negociación muy real, relevante y con límite de tiempo sobre el tema nuclear, y esperamos poder conseguirlo. Tiene mucho apoyo en el Golfo y también a nivel global. Todos los países con los que hemos tratado entienden que no solo es razonable, sino que también es lo correcto para todo el mundo. Como dijo el presidente, no tiene prisa, no va a cerrar un mal acuerdo y no va a firmar un mal entendimiento. Así que veremos qué es lo que ocurre. Vamos a dar a la diplomacia todas las oportunidades para tener éxito antes de considerar otras alternativas. El secretario de Estado destaca la importancia de llegar a un memorándum que guste al presidente de los Estados Unidos. De lo contrario, Washington se enfrentaría al país persa de otra manera, ha dicho Marco Rubio. No obstante, eso sí, Marco Rubio se muestra optimista. Incluso ha afirmado que el acuerdo podría conocerse hoy mismo. Teherán, por su lado, asegura que no es inminente. Estas señales confusas no desmotivan eso sí a los mercados, que suben hoy al alza, optimistas sobre ese posible fin de la guerra. El petróleo, de hecho, ha caído los mínimos en 2 semanas y en estos momentos el barril de referencia aquí en Europa, el Brent, se posiciona en torno a los $98 el barril. Expertos como Patricia García, socia fundadora de la firma de análisis de mercado MacroYield, asegura que con poca probabilidad habrá bajadas, eso sí, a niveles previos al conflicto.
Los precios del petróleo no pensamos que vayan a caer a niveles anteriores a la guerra, que vayan a mantenerse altos. Las reservas tienen que ir volviéndose a rellenar. El daño se ha hecho, son 3 meses y lo que puede quedar todavía para que el estrecho se abra de verdad y porque podamos tener de nuevo las cadenas de suministro sin riesgo, y eso es lo que quizá de segunda derivada vayamos viendo, no solo por la inflación, sino por qué es lo que pasa con las cadenas de suministro. Sea como sea, la bajada del petróleo ha beneficiado a las aerolíneas europeas. Air France ha llegado a disparar hasta un 10%, la alemana Lufthansa ha registrado avances de hasta el 4%, seguida del grupo aéreo IAG, al que pertenecen Iberia y British Airways. Vemos que los mercados se mueven con optimismo, mientras en China Xi Jinping se reúne con el primer ministro pakistaní, reunión relevante teniendo en cuenta que las autoridades pakistaníes actúan como canales para el intercambio de mensajes entre Washington y Teherán. China ha expresado además su apoyo al papel de mediación justo y equilibrado de Islamabad. Y entre tanto continúa el bloqueo de Hormuz. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, busca convertir a Washington en el proveedor energético clave, el de referencia para Nueva Delhi. Ya saben, India es el país más poblado del mundo. El canciller estadounidense ha colocado la energía en el centro de su intento por normalizar las relaciones entre ambos países después de que Washington impusiese aranceles a la India por comprar petróleo ruso. Rubio ha garantizado que el suministro estadounidense de crudo y de gas puede ser fundamental, puede ayudar a diversificar las fuentes energéticas del subcontinente asiático, al tiempo que permitiría romper la dependencia hacia flujos con fuerte presión geopolítica. Esto se puede interpretar como una crítica, como un ataque ante Rusia, ante su mercado, porque al final es un negocio que sigue manteniendo Vladimir Putin con Narendra Modi. Además, Rubio se va a reunir mañana con los homólogos de la Alianza Quad, cuyo objetivo fundamental es mantener un Indo-Pacífico libre, abierto y contrarrestar la creciente influencia de China. Esto todo sucede después de que la semana pasada Estados Unidos anunciase la retirada, recordemos, de 5.000 soldados de Alemania, suspendiese el envío de 4.000 operativos con el objetivo de redirigir esfuerzos hacia Asia. Sabemos que el mundo ha virado hacia el eje Asia-Pacífico y hacia allí tiene la mirada puesta a Estados Unidos, pero ¿podríamos ver una renovación del eje Washington-Nueva Delhi? Gemma González. Tras la ronda inicial de conversaciones el domingo, Rubio y su homólogo indio reiteraron su objetivo de profundizar la asociación estratégica entre sus países. Desde la innovación hasta la seguridad, Rubio asegura que las dos democracias más grandes del mundo tienen intereses alineados de manera natural, entre ellos la energía. Rubio parte de esta premisa para omitir cualquier disculpa por los aranceles coercitivos que Trump impuso a Nueva Delhi para forzarla a dejar de comprar petróleo ruso, y opta por trasladar el discurso a la alianza histórica entre ambos países. Uno de sus objetivos manifestados durante el fin de semana es convertir a Washington en un proveedor de referencia para el subcontinente en plena crisis energética. Con ello, trata de quitarle a Rusia su privilegiado rol como vendedor de crudo al mercado indio. De esta manera, Estados Unidos debilita el relato de que la seguridad energética de los más de 1.500 millones de ciudadanos indios depende principalmente de Moscú. A su vez, tiene la mirada puesta en contrarrestar la hegemonía china en la región. Rubio se ha referido entre líneas a esa misión que, según dice, también interesa a India. Compartimos como valor estratégico la convicción de que ningún país del mundo debería utilizar ni nacionalizar ninguna vía fluvial ni espacio aéreo internacional, y que esto jamás debería aceptarse como la nueva normalidad. Esta convicción de la que habla Rubio se enmarca directamente dentro de la Alianza Quad, oficialmente denominada Diálogo de Seguridad Cuadrilateral, fundada para contrarrestar la influencia de China en el Indo-Pacífico y de la que también forman parte Japón y Australia. Mañana se celebrará un encuentro urgente, por lo que Rubio le ha dedicado unas palabras. Quiero agradecerle, por cierto, haber organizado la última reunión de los 4 ministros del Quad, un mecanismo importante de cooperación conjunta y un ejemplo más de nuestra relación estratégica entre nuestros dos países, porque el Quad es una forma de alianza entre 4 países que no solo están alineados estratégicamente en una serie de temas clave, sino que además tienen la capacidad en distintos grados de influir en los acontecimientos mundiales sobre estos temas de interés mutuo.
Pero, ¿qué cabe esperar de este encuentro? La reunión, presidida por el ministro de Exteriores indio, acogerá a Marco Rubio y a sus homólogos japonés y australiano. Según un comunicado del gobierno del subcontinente, el encuentro girará en torno a 3 ejes. Por un lado, ratificar su compromiso común con un Indo-Pacífico libre y abierto. Inherentemente, esto podría incluir hacer frente a las agresivas reclamaciones territoriales de Pekín en el mar de China Meridional. En segundo lugar, se abordará la seguridad marítima y cadenas de suministro en medio del bloqueo de Hormuz. Finalmente, se tratará de resucitar de manera efectiva la alianza tras un periodo de aparente enfriamiento en la sintonía entre los líderes. En este sentido, la visita de Rubio a Nueva Delhi se interpreta como la antesala que busca rebajar las tensiones de cara al encuentro. Aunque se publica hoy. Y el Papa, cambiamos de asunto. León XIV no ha elegido un día cualquiera hace 10 días para firmar su primera encíclica, aunque se ha publicado hoy, la hemos conocido hoy, se ha presentado hoy, pero fue el 15 de mayo el elegido para la firma, el mismo día, eso sí, con un espacio de años muy considerable, en el que su predecesor León XIII, en 1891, publicaba Rerum Novarum, de las cosas nuevas. Cuando León XIV fue elegido papa ya se hablaba de la influencia que tendría ese texto en su pontificado. No en vano eligió ser continuidad de nomenclatura dentro del papado como León XIV. Hay que recordar que Rerum Novarum denunciaba la deshumanización de la revolución industrial y ahora pues hay un símil claro con el ascenso de la inteligencia artificial. Tenemos ese protagonismo fundamental en la primera encíclica del Sumo Pontífice y vamos a escuchar, de hecho, a León XIV hablando al respecto. En un momento crucial que amenazaba la dignidad humana, la encíclica Rerum Novarum pronunció un mensaje evangelizador y social sobre los nuevos acontecimientos que se avecinaban. Hoy nos encontramos ante una transformación de magnitud similar, con consecuencias quizás aún mayores. La inteligencia artificial ya influye en muchos ámbitos de nuestra vida y afecta a las decisiones que configuran la convivencia humana. Y en un momento crucial que amenaza la dignidad humana, en su momento también, la encíclica Rerum Novarum pronunciaba un mensaje evangelizador y social sobre los nuevos acontecimientos que se avecinaban, y hoy nos encontramos también ante una transformación de magnitud similar, con consecuencias quizá aún mayores. La inteligencia artificial ya influye en muchos ámbitos de nuestra vida, lo sabemos, y afecta a decisiones clave que configuran la convivencia humana. El Papa obviamente no arremete contra la herramienta en sí, sino contra sus usos bélicos y sus dueños, quienes están creando un nuevo paradigma de poder que el Sumo Pontífice parece rechazar, apelando a la intervención de los Estados y los foros multilaterales para contrarrestarlo, Pablo. Como apuntas, Rafa, el documento no es solo una reflexión moral, sino una radiografía geopolítica que revela cómo la inteligencia artificial está reconfigurando las estructuras de poder mundial, alertando sobre un inminente colonialismo tecnológico y una peligrosa escalada armamentística. Por ello, el Sumo Pontífice ha comenzado la encíclica, así como su comparecencia hoy, destacando la importancia de desarmar a la inteligencia artificial, es decir, de evitar que se utilice con fines bélicos, automatizando, por ejemplo, decisiones que pueden acabar con la vida de personas identificadas en cuestión de segundos. Es necesario desarmar la inteligencia artificial. Sé que la palabra es fuerte, pero la elegí deliberadamente porque este momento requiere palabras capaces de captar la atención, despertar conciencias e indicar el camino a seguir para la humanidad. La Iglesia lleva mucho tiempo trabajando por el desarme nuclear, consciente de que todo gran poder tecnológico puede afectar la vida de las personas y por lo tanto debe ir acompañado de un discernimiento moral adecuado y un control público. El Papa ha pronunciado estas palabras a escasos metros del cofundador de Anthropic, algo que ha sido bastante significativo. Esta compañía se negó a que el Pentágono emplease su herramienta cloud para la vigilancia masiva de personas y para la toma automatizada de decisiones en el campo de batalla. El cofundador de la compañía ha asegurado, en sintonía a lo dispuesto por la encíclica, que la inteligencia artificial necesita una voz moral. De esta manera, Anthropic no solo se desliga geográficamente de Silicon Valley, sino moralmente. El documento eclesiástico se ha referido a los denominados monopolios de la inteligencia artificial
artificial como entidades que operan en la opacidad, escapan al control democrático y eluden la responsabilidad pública, concentrando de esta manera infraestructuras y datos que son empleados para el nuevo colonialismo. En este sentido, el Sumo Pontífice denuncia que ya no solo se expolian recursos naturales y materias primas, sino que se expropia la intimidad de naciones enteras. Sus datos sanitarios, mapas genéticos y perfiles demográficos se han convertido, dice el Papa, en las nuevas tierras raras del poder. Según el texto, monopolizar estas informaciones, las grandes plataformas tienen la capacidad de anticipar crisis, orientar mercados y decidir qué poblaciones reciben protección médica o inversiones. La encíclica enmarca todo esto en el aumento de la brecha tecnológica. Con todo, juristas como Pablo Sáez Hurtado, Senior Counsel en Delvi, califican la encíclica como el texto pseudonormativo internacional más importante de la gobernanza de la inteligencia artificial. Supera el reglamento de inteligencia artificial, supera el tratado, al convenio, el primer tratado internacional, el convenio marco que se adoptó en septiembre del 2024 y que solo han firmado 13 países, y por lo tanto se convierte por derecho y por destino en el documento internacional de gobernanza de la IA más importante y, a su vez y por extensión, en el documento fundacional de la llamada ética de la inteligencia artificial, hecha por la máxima autoridad moral del mundo, que es el Papa, el representante de Dios en la tierra, y con un contenido aún más ambicioso y valiente del que esperábamos. En línea de lo señalado por Pablo Sáez Hurtado, la nueva encíclica del Papa León XIV podría presionar para la creación de regulaciones internacionales estrictas contra el oligopolio técnico, así como exigir un marco laboral que proteja al trabajador frente al desempleo por automatización. Su influencia podría ser similar a la de su inspiradora, la entonces encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII, su predecesor, que en plena revolución industrial transformó Occidente al legitimar los sindicatos católicos, impulsar el nacimiento de los partidos demócratas cristianos y sentar las bases legales del estado de bienestar moderno a través de jornadas justas y salarios mínimos. Con Caja Rural no te comunicarás a través de móvil, ordenador, teleoperadores impersonales ni empleados desmotivados. Para nosotros lo más importante es el trato humano, cada vez con más oficinas y más personas, con cercanía, eficacia, profesionalidad y compromiso con nuestra tierra. Caja Rural de Zamora, gente como tú. España va a ser el país más longevo del mundo. La cuestión es cómo vamos a vivir esos años de más. No nos vamos a conformar solo con cumplir años, queremos vivirlos al máximo. Y para eso Asisa presenta Bienvejecer. Cuidarse hoy para vivir mejor mañana. Descúbrelo en bienvejecer.es. Asisa, mejor así. Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. Información económica con rigor, veracidad y profesionalidad. Nuestros oyentes son lo que escuchan. Estrictos, precisos, honestos, competentes y capacitados. Di que nos escuchas. Intereconomía, la radio que se identifica con sus oyentes. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Moldavia gira hacia Occidente, sale de la Comunidad de Estados Independientes, tensa su relación con el Kremlin
Y esto es verdaderamente relevante en un país que tiene regiones prorrusas y que tiene una circunstancia tan peculiar como Transnistria, tiene también Gagaucia, tiene una solicitud de ingreso en la Unión Europea. ¿Puede este pequeño país convertirse en una segunda Ucrania? Porque sabemos que la República del Donbass, solo reconocida en su momento por Rusia, también sirvió a Vladimir Putin como excusa para lo que hay desde 2022 en marcha en territorio de Ucrania. El caso es que queremos analizarlo en profundidad con Roberto Mansilla Blanco, analista internacional. Roberto, bienvenido, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Roberto, Moldavia va a salir de la Comunidad de Estados Independientes en abril del 27. ¿Es un gesto simbólico para ti o es un punto de inflexión verdaderamente importante de su cambio de posturas y de confrontación hacia Rusia? Evidentemente es un dato que hay que tomar en cuenta. En realidad la Comunidad de Estados Independientes era una entidad con poca influencia, poca incidencia en el espacio euroasiático. De hecho, ha sido sustituida, digamos, en su operatividad por otras entidades como la Unión Económica Eurasiática, la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, las dos obviamente impulsadas por Moscú. Lo que confirma esta salida de Moldavia de la Comunidad de Estados Independientes es obviamente su intención, una orientación geopolítica más pro-occidental. Hay que tomar en cuenta que poco después de la invasión rusa a Ucrania, Moldavia solicitó su admisión tanto en la Unión Europea como en la OTAN, y ha conseguido el estatus de candidato para la admisión en la Unión Europea. Entonces creo que la situación que se presenta hoy, con un conflicto ucraniano estancado, pero al mismo tiempo con capacidad de influencia para los países vecinos, de que en algún momento pueda de alguna forma extenderse, habría que tomar muy en cuenta qué es lo que está sucediendo en Moldavia, porque puede ser un área de conflictividad que incluso supere las expectativas que se están realizando en los últimos tiempos sobre la posibilidad de que un segundo frente a Ucrania se pase a los países bálticos o incluso Polonia. Te leía en un artículo que has escrito al respecto varios escenarios de tensión, esferas de influencia, un nuevo Donbass, el Mar Negro. ¿Cuál de los tres consideras más urgente y por qué? En primer lugar, obviamente hay una diferencia, ¿no? En el caso de Moldavia, al no ser miembro de la Unión Europea ni ser miembro de la OTAN, aunque tenga acuerdos de cooperación, la hace quizás más vulnerable en este caso ante la posibilidad de que Rusia decida de alguna u otra forma extender este conflicto en Ucrania hacia fronteras un poco más allá de las actuales. También hay otra situación que es evidentemente que hay una presencia rusa a través de Transnistria, porque hay 1.500 soldados de Rusia apostados en el territorio. Si bien es cierto que desde que terminó el conflicto entre Transnistria y Moldavia, aproximadamente en el año 92, esta fuerza de alguna u otra forma ha determinado cierto nivel de estabilidad para que no se retomaran las hostilidades entre Moldavia y Transnistria, es una presencia militar a tomar en cuenta. Y después hay dos aspectos, yo voy a mencionar aquí, que yo creo que son bastante importantes, porque mientras estaba desarrollando toda esta situación de la posibilidad de que Moldavia, a través de Transnistria, se convierta en un nuevo foco de conflicto, hay que tomar en cuenta que la Duma estatal, el Parlamento ruso, aprobó a mediados de mayo dos medidas que yo creo que hay que tomar en cuenta y que también demuestran un poco las intenciones del Kremlin de que puede ir más allá de Ucrania. Una facilitación para el acceso a la nacionalidad rusa para habitantes en Transnistria. Hay que tomar en cuenta que en Transnistria hay aproximadamente 200.000 personas. El ruso es el idioma principal. Tiene una posición política más orientada a Moscú que obviamente hacia Chisinau, la capital de Moldavia. Y la segunda, que la misma Duma estatal también aprobó un proyecto de ley ante la posibilidad de que las Fuerzas Armadas rusas puedan intervenir en aquellos países donde ciudadanos rusos se sientan inseguros o sean sometidos a investigación judicial por cualquier tipo de actividad. Yo creo que estos dos aspectos que todavía están por confirmar, la ratificación a través de la firma del presidente Vladimir Putin, ejercen obviamente una influencia o incluso una interferencia dentro de la situación de Moldavia. La presidenta Maya Sandu ya rechazó categóricamente ambas medidas tomadas por la Duma estatal e incluso el propio presidente de Ucrania, Zelensky, ya instó a que Moldavia y Ucrania tienen que actuar conjuntamente
porque ya observan de alguna u otra forma de que Rusia puede tener pretensiones de alguna forma también de intervenir vía Transnistria en lo que sería un país con una posición prooccidental, Moldavia, pero donde existe una población étnicamente rusa y lingüísticamente que está muy ligada, obviamente, a la Federación Rusa. Claro, de hecho, más allá de las nacionalidades, siempre han utilizado en los últimos años ese concepto, ¿no?, de ciudadanía rusa como cultura y tal, como elemento para justificar invasiones y acciones. El secretario del Consejo de Seguridad ruso, Shoigu, ha utilizado recientemente retóricas parecidas a las que se utilizaron antes de invadir Ucrania. ¿Tiene Occidente que interpretarlo como una amenaza creíble de escalada militar o estamos todavía en pasos previos, Roberto? Yo creo que hay que verlo, claro, desde Rusia se interpreta como un asunto obviamente de seguridad nacional. Yo creo que ya se ha repetido tantas veces en los medios que siempre es bueno también de alguna u otra forma volver a reproducirlo. Para Vladimir Putin es muy importante la situación de los ciudadanos rusos en el exterior. Siempre está su famosa frase de que al desintegrarse la Unión Soviética, 25 millones de ciudadanos rusos quedaron, por decirlo de alguna forma, atrapados en repúblicas soviéticas ante una situación también de vulnerabilidad. Rusia siempre lo va a interpretar como un asunto de seguridad nacional y en los últimos años, sobre todo en las 2 décadas, más de 2 décadas de poder que lleva Putin en Rusia, el asunto de la diáspora y el asunto del mundo ruso, lo que ellos denominan el Novimir, es un elemento estratégico importante tanto de su política exterior como de su seguridad. Entonces, siempre van a buscar la situación donde existan ciudadanos rusos que están viendo vulnerados sus derechos. Lo vemos en el caso de los países bálticos, donde en los 3 países bálticos que sí forman parte de la Unión Europea y de la OTAN, viven más de 200.000 ciudadanos de origen ruso y que sus derechos lingüísticos y culturales se han visto de alguna u otra forma discriminados por las autoridades de los países bálticos, sobre todo después de la invasión rusa de Ucrania, argumentando ellos mismos también una situación de seguridad nacional por el hecho de que estos ciudadanos puedan convertirse en una especie de quinta columna a favor de Rusia. Eso es lo que de una u otra forma, yo creo que digamos un ejemplo un poco más reducido, podemos ver en el caso de Moldavia y Transnistria. Hay que tomar en cuenta, y esto un poco también para ver el asunto del estatus de lo que es la República Pridnestroviana de Transnistria, es un estado de facto no reconocido legalmente por la comunidad internacional, ni tampoco por el sistema de Naciones Unidas. Rusia tampoco la reconoce oficialmente, pero mantiene niveles de cooperación cultural, tiene una presencia militar e incluso hay un consulado ruso en Transnistria. En el caso de Gagausia es mucho menor porque el 80% de la población es de origen tártaro o de origen turco, pero hay un 3,8% aproximadamente de población, unas 5.000 personas que son étnicamente de origen ruso y el idioma ruso es muy frecuentemente utilizado tanto en Gagausia como en Transnistria. Entonces estamos viendo que para Rusia es importante mantener esas 2 entidades, sobre todo en el caso de Transnistria, como una especie de estado tapón, buffer states, lo que se le dice en terminología en inglés, un estado tapón que le permita tener incidencia e influencia en un país próximo a Ucrania y tomando en cuenta que aunque el conflicto en Ucrania se ve en este momento aparentemente estancado, hay un punto estratégico importante para la ofensiva militar rusa, que es la toma del puerto de Odessa. Muchos de los ataques que se han realizado en los últimos meses han tenido como objetivo principal la toma del puerto de Odessa en el Mar Negro. De llegar a ser esa una posibilidad, Rusia controlaría prácticamente todo el litoral del Mar Negro y tendría un corredor estratégico vía Transnistria para tener influencia en Moldavia, que es un país que no tiene litoral con el Mar Negro. Estaríamos hablando que Rusia, de obtenerse ese caso de tener el puerto de Odessa bajo su control militar y político, como lo tiene en las otras partes de lo que era el este de Ucrania, que ya ahora forman parte de la Federación Rusa bajo el control de la invasión militar, estaríamos hablando de que el Mar Negro se convertiría en algo así como en un Mare Nostrum ruso y Rusia tendría toda la capacidad para tener operativamente todos los puertos que salen desde allí, después hacia el estrecho de los Dardanelos, de ahí al mar Mediterráneo, y obviamente su flota naval, que siempre ha buscado geopolíticamente, una de sus principales pretensiones es tener acceso a mares cálidos. Entonces estaríamos hablando de que ese sería la estrategia a corto o a largo plazo que está llevando a cabo Moscú para tener un control absoluto del Mar Negro
y a partir de allí pues tener también muchas más condiciones para imponer precisamente sus principales prioridades ante la eventualidad de una negociación sobre lo que pueda venir en Ucrania. Sabemos, Roberto, que la OTAN está ampliando su base aérea en Constanza, en Rumanía. ¿Es suficiente ese despliegue, en tu opinión, para disuadir a Rusia? O al revés, teniendo en cuenta esto que nos cuentas de Transnistria, de Gagauzia, ¿puede ser un acicate para que ataque? Bueno, hay que tomar en cuenta que no solamente es esa base de Constanza, sino que la base que tiene Polonia de la OTAN, que está muy cerca de la frontera con Bielorrusia, y es a donde van ahora los 4.000 efectivos estadounidenses que acaba de sacar Trump de Alemania, tiene una importancia estratégica capital. Hay que tomar en cuenta también un asunto. Recientemente cayó el gobierno en Rumanía, un gobierno pro-occidental, muy pro-europeísta. Estamos por ver, aunque eso no va a afectar a grandes rasgos si viniera un cambio de gobierno, cualquier, digamos, peso geopolítico que pueda tener Rumanía dentro de la OTAN en este caso, porque Rumanía es miembro de la OTAN y de la Unión Europea, esto sí tendrá una trascendencia, porque la caída de Víctor Orbán en Hungría y el aparente viraje más pro-europeo del nuevo gobierno post-Orbán ha sido observado como obviamente una pérdida geopolítica para Rusia. Pero recientemente un candidato prorruso ganó las elecciones parlamentarias en Bulgaria y si llegase a haber un adelanto electoral en Rumanía, podríamos ver una implicación rusa con una mayor influencia en el gobierno de Bucarest. Y esto tiene una incidencia obviamente sobre el asunto de Moldavia, porque como sabemos Moldavia y Rumanía tienen lazos lingüísticos y culturales históricos muy importantes y hay una corriente política importante en ambos países para hablar de una especie de reunificación en una gran patria rumana. Rusia toma muy en cuenta esto, la OTAN también lo toma en cuenta porque esto podría de alguna u otra forma intensificar el conflicto vía Transnistria y habría que ver si con el nuevo realineamiento de la OTAN ante el aparente distanciamiento de la administración Trump con respecto a la Alianza Atlántica, tal y como decía el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, pues estaríamos ante la posibilidad de ver una OTAN más europea, donde se reforzarían esas bases, en este caso el de Constanza, y la base militar que también tiene la OTAN en Polonia. La de Constanza es muy importante por lo que decía anteriormente, por la enorme importancia geoeconómica que tiene el Mar Negro para la salida, sobre todo desde el punto de vista de alimentos y de cereales hacia puertos del Mediterráneo. Nos quedamos sin tiempo. Roberto, te pido una respuesta breve. ¿Puede, como dice el faldón que nos acompaña, ser Moldavia la próxima Ucrania? ¿Sí o no? Y plazo para estar preocupados. Ya sé que no tienes bola de cristal, pero te pido opinión. Es un escenario alternativo que hay que tomar en cuenta y, como decía anteriormente, porque la presencia rusa allí es mucho mayor. Bueno, pues es un peligro que está ahí. Por lo menos con eso nos quedamos y hemos entendido mejor el contexto de ese país desconocido para muchos y de toda esa zona. Roberto Mansilla Blanco, analista internacional, muchísimas gracias. Un abrazo, hasta la próxima. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Durante muchos años hemos hablado de la importancia de las cadenas de suministro, pero como una cuestión prácticamente técnica que no se veía demasiado. Las crisis recientes, y no tan recientes, desde la pandemia para acá, Ucrania, todo lo que está sucediendo en Hormuz, el Mar Rojo en su momento con los Houthis, ha demostrado que controlar la energía, los semiconductores o los materiales críticos, también las rutas marítimas obviamente, significa controlar y tener poder. Hoy las cadenas de suministro se han convertido en un campo de batalla de la geopolítica contemporánea y sobre ello reflexionamos con Cristóbal de la Torre, analista. Cristóbal, bienvenido, buenas tardes. Hola Rafa, buenas tardes, ¿qué tal? Como digo, hasta hace pocos años se consideraban esas cadenas de suministro algo económico, algo logístico. ¿Cuándo crees tú que pasan a convertirse en un asunto central de poder geopolítico?
Bueno, en principio, como bien has dicho, al principio las cadenas de suministro eran más una cuestión empresarial de reducir costes, entonces se fueron haciendo cada vez más complejas hacia el sur global, buscando mano de obra más barata. Yo creo que el momento, por así decirlo, clave es a partir de la pandemia. A partir de la pandemia vemos cómo cualquier interrupción de los suministros nos puede provocar una afectación en cualquier punto del planeta. Incluso accidentes leves como el del Evergreen en el canal de Suez pueden provocar pérdidas de muchos millones de euros y atraso en la configuración de las cadenas. Entonces, a partir de ahí, yo creo que la pandemia, la guerra de Ucrania, el accidente del canal de Suez, nos ha dado a ver que es mucho más importante que simplemente una cuestión empresarial. Entonces la reflexión tendría que ser, Cristóbal, que vivimos en un sistema, nos hemos dotado de un sistema por economía o por lo que sea, excesivamente vulnerable. Sí, yo creo que a partir del final de la Segunda Guerra Mundial y de la caída más que todo del muro de Berlín, entendimos que la paz iba a ser una paz perpetua o permanente y entendimos que simplemente el comercio internacional, las dependencias de unos países con otros, pues iban a mantener esto. A partir de la pandemia y sobre todo con la invasión de Ucrania, hemos visto que no, que cada actor va a utilizar los recursos de los que disponga y las palancas que tenga para beneficiarse y para sacar sus propios intereses. Y al final, el ampliar las cadenas de suministro de una manera tan grande, tan amplia y tan compleja ha hecho que ciertos actores sean mucho más dependientes que otros. Te leía un análisis sobre estos asuntos en el que señalabas la importancia de controlar eslabones críticos porque eso te termina otorgando poder estratégico. ¿Quién domina hoy esos puntos clave del sistema global, Cristóbal? Al final, estos puntos clave, yo creo que el que está ganando la partida es China. China al final juega con una ventaja que los países occidentales principalmente no tenemos, que es su sistema político. Con esto no digo que el sistema político chino sea mejor, ni muchísimo menos, pero sí a efectos de estas cuestiones es mucho más fácil establecer políticas a largo plazo y creo que China fue el primero que entendió que controlar ciertos sectores como tierras raras, minerales críticos, semiconductores que están en Asia era clave para poder otorgar poder geopolítico o tenerlo y poderle disputar a Estados Unidos, que al final es su objetivo final, la hegemonía mundial. Sabemos que hay choke points verdaderamente relevantes, muchos muy nombrados últimamente, como Hormuz, sabemos también de Malaca o el mismo Gibraltar también lo sería. Esto fundamentalmente influye en toda esa geopolítica de las cadenas de suministro. Te pregunto, ¿tienen entonces los países europeos que llevan esa desventaja que has mencionado antes que replantearse presencia naval más intensa de lo que tenemos ahora mismo? Sí, yo creo que sí. Yo creo que al final Europa debe mostrar más poder naval, no como poder duro, por así decirlo, sino no como una extensión militar sin más, sino al final si tus sectores críticos dependen de ciertos puntos del planeta, sea Hormuz, sea Malaca, sea el propio estrecho de Taiwán, tienes que intentar garantizarte que ese suministro no se va a interrumpir, porque te va a afectar a sectores importantes que te pueden afectar en otros sitios. Entonces, creo que sí, que Europa debería intentar mejorar su presencia naval en ciertos puntos estratégicos para garantizar la resiliencia y la seguridad de sus cadenas de suministro. Sabemos que hay grandes dependencias incluso en elementos tan avanzados como los semiconductores de los que dependemos para la tecnología, ¿no? Que es fundamental tanto en uso dual, civil como militar, etcétera. Al final es una commodity tremendamente relevante en este siglo XXI, pero claro, los fabricantes mayoritariamente están en Asia. ¿Hasta qué punto crees que la dependencia tecnológica de Asia está condicionando nuestra seguridad, la de Occidente en general? Yo creo que es un punto muy amplio, prácticamente por completo. Al final el 90% de los semiconductores vienen de Taiwán. Taiwán además es un punto o una línea roja que tiene China en las relaciones con Occidente, especialmente con Estados Unidos, y una disrupción, una interrupción del suministro desde Taiwán hacia aquí bloquearía por completo la industria de defensa occidental. Entonces es una dependencia
muy grande que debería Europa intentar reconducir de alguna manera. Al final da la sensación de que Pekín ha entendido mejor que otros la lógica geoeconómica, ¿no?, de los tiempos que venían. Sabemos que tienden a pensar con mucho plazo, que las circunstancias, tú lo explicabas, políticas les permiten no estar sujetos a cada 4 años la votación, pero parece que han entendido mejor la geoeconomía a futuro, ¿no? Sí, yo pienso que sí. Al final China es el principal productor o el principal refinador de tierras raras, de litio, de cobalto, y ya lo ha usado como arma geopolítica, digamos. Ya restringió la exportación de estas tierras raras para demostrarle al resto del mundo que dependen de él, y por tanto China sí es el que más lo ha entendido, el que más lo ha trabajado a largo plazo, mientras Occidente y Europa pues estaba más centrado quizás en el sector servicios, en la finanza, en la gestión empresarial, pensando lo que hemos hablado antes, que la paz iba a ser permanente y que nadie va a utilizar el comercio como arma. El caso es que estamos intentando reaccionar desde Europa, pero bastante tarde. Seguimos siendo muy dependientes de muchas cosas, como tú muy bien apuntas. Te pregunto, por tanto, ¿en tu opinión es realista que hablemos de autonomía estratégica europea cuando al final la verdad es que la energía, la tecnología siguen llegándonos desde fuera, seguimos dependiendo de terceros? A ver, realmente hablar de autonomía estratégica a corto plazo es prácticamente imposible. Es más bien una cuestión de intención que la Unión Europea debe enfocar al medio plazo, pero sin la que Europa no va a ser relevante en el medio plazo, efectivamente. Entonces, la autonomía estratégica a corto plazo, en mi opinión, es imposible. Dependemos demasiado de demasiadas cosas y va a ser muy difícil afrontarlo con la estructura institucional que tiene el bloque. Al final, la necesidad de la unanimidad, la necesidad de acuerdos a 27 con países, siempre más díscolos como la Hungría de Orbán, que ahora ha cambiado, o la Eslovaquia de Fico, etcétera. Eso nos va a condicionar, pero tiene que ser el objetivo a medio plazo. Si no, no estamos capacitados para tener voz en el mundo. Tenemos claro que nos va a costar tiempo, perfecto, pero que hay que empezar. Cuanto antes empieces, antes lo conseguirás. Pero claro, el corto plazo también hay que manejarlo. En el corto plazo, ¿cuál es la solución? ¿El friend sharing? ¿Minimizar el resto de intercambios? ¿Comerciar solo con amigos? Es que no lo sé. A ver, hay que partir de la base de que aislarnos al 100% en un mundo globalizado como en el que estamos es imposible. A partir de ahí tenemos que intentar no depender 100% o no depender en gran medida de un solo actor que además pueda ser hostil a nosotros. Entonces, el friendshoring, el nearshoring son al final patas de las que podemos tirar, son partes de que podemos hacer. Al final, principalmente es diversificar el comercio o las dependencias de tal manera que ningún actor, principalmente hostil, lo pueda utilizar contra nosotros y nos pueda condicionar las decisiones, sobre todo en política exterior, que tomemos. Se nos va acabando el tiempo, Cristóbal. No puedo despedirte sin preguntarte si tuvieras que señalar una única lección que los líderes políticos deberían aprender de los últimos 5 años de disrupciones que hemos dibujado, que han cambiado la lógica de todo esto. ¿Cuál sería, en tu opinión? Yo creo que al final hemos aprendido, o se debe aprender, que el comercio internacional no va a pacificar las relaciones internacionales. Las relaciones internacionales al final siempre han sido convulsas, siempre han sido juegos de disputa entre diferentes actores internacionales y lo van a seguir siendo. Tenemos que entender que la interdependencia económica ahora es un arma de guerra y tenemos que evitar que haya mucha gente o muchos actores que puedan utilizarla contra nosotros. Diversificar los productores para evitar que solo uno nos pueda condicionar, como te he dicho antes. Pues con esta reflexión nos vamos a quedar. Cristóbal de la Torre Fernández, analista estratégico, muchísimas gracias, un abrazo y hasta la próxima. Muchas gracias, Rafa, encantado. Hasta aquí hemos llegado en esta edición de Pulso Geopolítico, en el que hemos tenido que hacer una parada en el Vaticano, donde se publicaba esa magnífica Humanitas, la primera encíclica de León XIV, referenciada sin duda a la de su predecesor León XIII, Rerum Novarum, y que intenta poner coto a algunos de los peligros que puede tener la inteligencia artificial, sobre todo en lo relativo al poder, en las armas y a la geopolítica. Hemos contado todas las noticias relevantes de la jornada
y en las entrevistas hemos pensado si hay posibilidad de que Moldavia sea la nueva Ucrania y hemos recordado la importancia de los suministros en este mundo que estamos configurando. Sean felices, pasen buena tarde y acudan mañana a su cita con nosotros. Esto es Pulso Geopolítico. Hasta mañana. En Dursan no vendemos coches usados. En Dursan los reacondicionamos con precisión quirúrgica, estética, mecánica, interior. Dursan, como nuevo, listo para conducir. Tu coche en carretera de Valladolid 131-135, Polígono Industrial Villares de la Reina, Salamanca, o en automotordursan.com. No es nuevo, es Dursan. En Finaccess Value queremos ayudarte a conseguir tus objetivos financieros. Finaccess Value, gestión de patrimonios centrados en la prudencia y la gestión del riesgo. Un enfoque global y más de 20 años del grupo Finaccess nos avalan. Más información en finaccessvalue.es y en el 91 737 4114. Finaccess Value, agencia de valores, figura inscrita en CNMV con el número 301. Las noches de lunes a jueves, en Radio Intereconomía, te convocamos a Disidencia Deportiva. Un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas.